iniciar. Sigo. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas. Que Él está sintiendo todo ese impacto. Dios no es humano, pero habla muchas veces en forma humana. ¿Y por cómo se lo explico? ¿Se acuerdan cuando Dios, la Biblia dice, y se arrepintió Dios en su corazón? En su corazón. O sea, ¿se arrepintió Dios? ¿Ve? Esa es una forma de decir, Dios está hablando en forma que ustedes entiendan que eso duele por haber creado al hombre, ¿se acuerdan? Eso tiene una palabra técnica que es, ¿cómo es esa palabra? Cuando Dios habla en forma de personas, como hombre. Miren, la palabra hombre viene de una palabra griega que es antropos. Antropos. Y entonces, si Dios habla en forma de hombre, se llama antropomorfismo. ¿Sí? Dios habla en forma de hombre. Digo la palabra por si acaso ustedes leen un libro y encuentran. Antropomorfismo significa Dios hablando en forma de, no siendo hombre, no, para que ustedes y yo podamos identificarnos con esto. Entonces, eso lo dije, ¿por qué? Porque Dios está diciendo, me tiene aborrecida. Versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Isaías capítulo 1, ¿verdad? Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. ¿Dios se cansa? No. Pero es una forma de protestar. Que ustedes y yo entendamos a qué se refiere eso. Versículo 15. Cuando extiendan vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis, ¿qué cosa? La oración. ¿Y hay que orar? Sí. ¿Y cuánto? Todo el tiempo, ¿verdad? Y sin embargo, aquí, ¿qué estaba pasando? O sea, había una decadencia que es espiritual. ¿Me hago entender? Y se congregaban y presentaban sacrificios. ¿No les parece? ¿Qué tal que esa palabra 600 años antes de Cristo creen que tiene pertinencia para hoy? Tiene total. Versículo 15, ¿verdad? Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Bueno, no entiendan oír que no oyen. ¿Ve? Sino que no agradan a Él. Él sí las oye, sino que no agradan a Dios. Dejad de hacer, ahí sí el punto, de llenas están ¿qué? De sangre vuestras manos. Entonces, ¿notan? Ahí les está mostrando la situación en que está, pero eso no, usted dice, bueno, pero ¿qué es lo que les está diciendo allí? Suena, ¿qué es lo que les está diciendo? Bueno, que estaban congregándose, que estaban, ¿qué más? Ofreciendo holocaustos, pero que no lo hacían como o bajo ¿qué? Estaban siendo religiosos. Entonces uno dice, bueno, es una situación más que habían perdido esa comunión y estaban descuidando que todo cuanto hacemos debe ser para la gloria del Señor. Todavía, sí, más o menos describe la cosa, pero el Señor a veces habla de una manera escueta. Es decir, es esto. No le pongamos... Miremos a ver si hallamos algo de eso. Versículo 4 del capítulo 1, ¿verdad? Vamos a mirar aquí. ¿Alguien se sacó una radiografía en estos días? ¿De algún músculo, alguna sí. cosa? Ok. Una radiografía ahí se alcanza a ver ciertas cosas. Pero resulta que si ustedes sacan una radiografía, ¿cómo se llama ese oficio, esa profesión?
Radiólogo. Yo no soy radiólogo. Yo puedo ver una sombra ahí, pero no la sé interpretar. O ustedes sí. Por eso necesitamos un especialista, ¿verdad? Una persona que sepa. Entonces Dios es especialista en señalarnos qué es lo que pasa, por qué Él está llamando al arrepentimiento. Versículo 4. Vamos a mirar ahora. ¿Lo tienen ahí? Sí. Oh gente que... Ahí está el punto. Otra vez, Señor. Oh gente pecadora. Vamos a gente, pueblo, ¿qué cosa? Cargada de maldad. Le estaba hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Generación de qué? De malignos. Oigan, toda la semana luchando y el domingo escuchar esto, ¿no le parece? Generación de malignos. Bueno, suavicemos la cosa. ¿Qué sigue? Hijos depravados. La depravación es como cuando usted abre una llave así, el grifo, abre la llave y la deja ahí. A usted le está doliendo que le llegue el recibo, pero es así. Esa es nuestra naturaleza si el Señor no nos ayuda a cerrar la llave. ¿Por qué se deprava una persona o una generación? Incluso, ¿por qué una iglesia siendo redimida puede todavía no practicar, pero sí pecar? Por los brazos maestros. Dice que Versículo 4. muchas veces dejan a un lado a Dios y comienzan a predicar cosas. Exactamente, ¿qué dice aquí? Dejaron al Señor. Usted y yo estamos por nosotros mismos, repito, ojo con eso. El creyente verdadero, sí, Dios persevera por él hasta el último día, hasta que el Señor venga, ¿verdad? O muera, eso es cierto. Pero también el creyente verdadero peca todavía, ¿o no? Sí. Peca. Por eso la Biblia dice, si confesamos, pero hay todavía una naturaleza que no está dominando, pero que está ahí todavía, y podemos no practicar el pecado, pero sí pecar. Y eso debe mantenerse, es decir, creerse muy claro, muy bien. Entonces, ¿por dónde vamos? ¿Versículo qué? Versículo 4. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Y qué más dice? Se volvieron atrás. Y ustedes dicen, citan un pasaje allí. A veces no para glorificar a Dios, sino para estimularnos a nosotros mismos. Y aquel que es poderoso, y aquel que empezó la obra en nosotros, ¿qué pasa? La perfeccionará ¿hasta qué? Hasta el último día. Eso es cierto, pero también es cierto, y muy cierto, que usted y yo debemos mantenernos responsables en cuanto a lo que nos corresponde a la vida en Cristo. ¿Me hago entender? Dejaron al Señor, pero dejaron al Señor no quiere decir que Dios se quedó sin pueblo. Dios nunca se quedó sin pueblo en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento se ha quedado sin iglesia. Siempre habrá un remanente que Él preservará. Y sin embargo es necesario llamar ese remanente también, y a toda criatura, al arrepentimiento.
Usted está hoy acá sentado. ¿Cómo garantiza usted que va a permanecer toda la vida, no aquí, pero sí con el Señor? O sea, ¿cuál es la garantía que usted tiene? Que usted diga, yo voy a permanecer ahí, en primera fila, en el pueblo de Dios. Porque los guarda. Nadie puede garantizarlo. Solo el Espíritu Santo. Por eso, Entonces, el principio omnipotente divinal es el que nos separará del amor de Cristo. Es Él el que nos guarda. ya estamos en el Señor, ya estamos ahí militando, ya somos redil, ya hacemos parte de Él y ya nadie nos puede arrebatar de ahí. ¿Me hago entender? Eso es cierto. Eso es cierto y va a ser así. Pero en cuanto a nosotros, ¿qué debemos hacer cada día? Responsabilidad. Es decir, con base en lo que ya somos, ojo, con base en lo que ya somos, porque ya somos hijos de Dios y el Espíritu Santo está en nosotros. Eso es lo que va a garantizar que vamos a perseverar, no por ni siquiera que yo sea como se habla hoy en día. Hay términos muy floridos como hay que tener una intencionalidad en las cosas, así se habla hoy, ¿no? Hay que ser intencionales, queriendo decir, yo siempre tengo que mantener ahí ese punto en todo, ¿verdad? No, mire, aunque usted quiera ser intencional, si no es por la obra ya que está produciendo el Espíritu, nosotros nos deslizamos. Pero eso es lo que valoramos. Si usted es del Señor y yo soy del Señor, eso es lo que nos garantiza que permaneceremos. ¿Me hago entender? Pero a la vez, ese permanecer recobra responsabilidad en nosotros como creyentes. Bueno, vamos aquí en Isaías. Dejaron a Jehová, provocaron a ira. Lo vieron ahí, ¿verdad? ¿Por qué quieren ser castigados todavía? ¿Lo vieron? 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Por causa de qué? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y el pecado repercute en todo, hasta en lo social. Versículo 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraño. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese... Ahí está el punto. ¿Lo vieron? Versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a... Exacto. Cuando se dividió el pueblo de Dios, la miseria espiritual y la decadencia llegó. Pero miren que el Señor es el que preserva siempre allí lo dice. Entonces, ¿cómo el Señor preserva este remanente? Versículo 16. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Sí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Si fueres rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis y comiereis el bien de la comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Ok. ¿A qué los está llamando Dios allí? Listo, en términos general al arrepentimiento, pero hay varias cosas que hay que hacer. Una cosa, la otra. Aprended a hacer el bien, busquen juicio, restituyan el agravio, hagan justicia al huérfano. Entonces, aquí me detengo para formular una pregunta. ¿Qué tiene usted que hacer para ser cristiano? Escuché arrepentimiento. ¿Qué tiene que, Leonardo, qué tienes que hacer para ser cristiano? Hacer el bien. Mi comportamiento. Bueno, sigue. Tener fe. Aceptar el llamado de Espíritu Santo. Amar a tu. Para mi prójimo. Dios es el que llama. Ser obediente. Ser obediente en la palabra. O sea, y gracias a eso somos cristianos. Porque los judíos también hacen eso. Ya somos escogidos El Señor es el que hace todo. y el Espíritu Santo opera cuando ya hemos escogido. Sí. Es decir, no, voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué se necesita o qué tengo que hacer para pertenecer a un club o a una cooperativa? ¿Me pueden ayudar, por favor? Ser afiliado. Ser afiliado. ¿Afiliarse? ¿Y solo afiliarse? ¿O hay que...? Cumplir los requisitos. Ok, hay que pagar un... Una membresía. Ok. ¿Y a un club? ¿También? Y pagar mensual. Y usted allí cuando es afiliado y paga una mesada, por supuesto, eso es lo que garantiza que usted hace parte del club. Tiene plata para hacer eso y eso es lo que garantiza y ese es el reconocimiento que está. Entonces, me voy a devolver. Si usted hace parte de una iglesia, y tiene algo y hace algo, eso no es lo que lo presenta para que tenga un reconocimiento o una dignidad. ¿Qué se necesita para uno ser cristiano? La respuesta es nada. O sea, vamos. Sí, ¿no? Suena lógico, ¿cierto? Nada, paguemos y vámonos. ¿Qué se necesita para ser cristiano? Para yo mostrar absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque el que hizo que fuese posible que hubiese comunión entre el Padre y su pueblo y la iglesia, el que se sometió a todas las demandas de Dios fue el Señor Jesucristo. En ese sentido, ojo, en ese sentido no se necesita absolutamente nada. Pero eso sería un sinsentido. Eso sería, que no encuentro otra palabra. O sea, ¿cuál sería una palabra que yo dijera? Ustedes salen a un viaje, hay una piscina, ustedes van a bañarse, y cuando llegan a la piscina hacen esto, y no se bañan, No hacen nada. y se devuelven. O ustedes tienen hambre, se sirve la comida y se paran ahí, y ustedes no comen, pero tienen hambre, ¿y qué hacen? Se van. ¿Eso qué se llama? Eso sería un sin. O sea, no tendría, o sea, no está dentro de la lógica, ¿verdad?
incluso más que uno piensa. Ahora bien, se los pongo de otra manera. Si Dios hubiera creado todas las cosas, incluso a nosotros, toda u otra ave, quiere carne, entonces ese cuervo le trae y se lo pone en la boca y usted solamente lo mastica. No, estoy exagerando, ni siquiera lo mastica. Algo sucede en la creación de Dios que lo mastica, pero ni siquiera disfruta que lo mastica. ¿Eso qué sería? ¿Eso qué clase de vida sería esa? Robótica, ¿qué? ¿No les parece? O que Dios diese un hijo al papá y entonces nace el hijo y el papá lo viera así, pero no le expresara nunca el afecto, nunca, o sea, eso sería. Bueno, ¿saben por qué les pongo estos ejemplos que suenan extraños? Si Dios a nosotros nos salva, nos da nueva vida, y no hacemos nada, no nos produce el deseo de orar, de servir al hermano, de restituir todo lo que dice aquí, de arrepentirnos, de hacer esto, ¿qué sentido tendría entonces? ¿Cómo nos trataría? Como muertos todavía, ¿verdad? Entonces, cuando yo hice la pregunta, ¿qué hay que hacer para ser creyente? Absolutamente nada. Y a la vez, como creyentes, damos una muestra, un fruto, y ya no es por carga, sino que lo hacemos como parte de la vida que ya está en nosotros, como cuando un niño pequeño que nadie le enseña a pedir comida y llora. ¿Me hago entender? Eso es parte de su vida. Entonces, cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos arrepentimos, esto no es una carga, esto hace parte de lo que ya somos. Y entonces, si ello es así, ¿por qué muchas veces no hacemos lo que hace parte de esa vida como creyente? ¿Por qué nos duele hacer cosas? ¿Y por qué somos tacaños en muchas cosas? Si ya eso hace parte. Porque es parte del proceso y a la vez quedamos en las primeras partes del proceso. Entonces, esto es lo que en esta mañana estoy enseñando, el arrepentimiento. El arrepentimiento, si hay pecados en nuestras vidas, por supuesto que todavía hay pecado, hay que arrepentirnos. Y esto no debe ser un problema. Esto hace parte ya de lo que somos en Cristo y de la vida que tenemos. Y si usted y yo no lo hacemos como esa práctica normal, eso quiere decir que no hay vida nueva en nosotros. La Biblia dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, ¿qué pasa? Lo vivo ¿qué? Lo vivo en la fe. O sea, todo lo que ahora vivo en la carne, es decir, si comes o bebes o haces cualquier cosa en la carne, en la vida, es para la gloria de Dios. Todo lo que no se haga para la gloria de Dios es idolatría, ¿verdad? Todo es idolatría. Entonces, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, eso es lo que estamos hablando. El arrepentimiento para vida hace parte, ¿suena redundante? Hace parte de la vida que ya hay en nosotros. El arrepentimiento para vida eterna ya hace parte de lo que somos. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, usted no viene a un club y usted no viene a un lugar donde tiene que hacer algo para mostrar que usted pertenece a ese lugar. No, usted viene a la iglesia porque ha recibido lo contramerecido
¿Cómo suena eso? Pero no merecido. Bueno, los no merecidos. Bueno, no me merezco eso y no lo recibo. Pero es que aparte de que no lo merezco es contra. Es decir, no lo merezco, es contra merecido porque yo merecía era justicia. Entonces me dieron lo contrario. ¿No es así? Ni siquiera es lo inmerecido, sino es lo contra. Es decir, es lo que no. Era justicia y me dieron lo contrario. Entonces lo contrario es gracia de Dios. ¿Sí me hago entender? Dios me dio lo contrario. Dios me dio lo contrario. Por eso dije contramerecido. No está mal, no es una imprecisión decir inmerecido, pero lo que estoy es poniéndolo más lejos de nosotros. ¿Me hago entender? Ok. Bueno, ayúdenme entonces. ¿Cuál es el tema de escuela dominical? El arrepentimiento ¿para qué? Para vida eterna. ¿Quiénes se deben arrepentir? ¿Quiénes? ¿Quiénes son todos? Los creyentes. ¿Y quién más? Toda criatura debe arrepentirse de sus pecados. ¿Me van a entender? Toda criatura debe arrepentirse de los pecados. Sin arrepentimiento no hay confesión de pecados y menos perdón de pecados. Entonces, vamos a mirar unos versículos rápidamente, por favor, tengan la bondad. Versículo rápidamente. Hechos capítulo 9, pero no lo vamos a leer todo. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. ¿De qué habla capítulo 9? La conversión de Pablo, ¿verdad? Hechos capítulo 9. Pablo, en ese contexto del 9, Pablo, ¿para dónde iba? Damasco, ¿no? Pablo iba para Damasco. ¿En función de qué? De perseguir a los cristianos. De perseguir a la iglesia del Señor, cuya cabeza es Cristo, ¿verdad? Cuya cabeza es Cristo. ¿Qué fue lo que pasó allí? El Señor. Dijo el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea que perseguir la iglesia es perseguir a Cristo, ¿no? Sí. Está el que conmigo no recoge, desparrama, dime Cristo. Dice Cristo, dura cosa es dar cosas contra. ¿Qué significa eso? En términos así como más. Darle patadas a una puntilla. ¿Cómo? Darle patadas a una puntilla. ¿Darle patadas a qué? A una puntilla. ¿Y de dónde sacó ese estudio? Pero dígalo. ¿Qué dice? Es como poner con un pie descalzo y darle patadas a piloto. Y eso no es absurdo, eso no es un contrasentido, eso es. Hacerse una. Sabe que no puede. Ese es el versículo 5, ¿no? Versículo 5. Sí, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es.
Es un peligro de muerte hacer eso, perseguir a la iglesia, perseguir a Cristo. Entonces, ustedes saben que hubo, ¿por qué estoy citando aquí? Porque aquí hubo un arrepentimiento, ¿verdad? En este caso de Saulo, en este caso de Saulo, que es Pablo. Entonces Pablo se levantó y los hombres que iban con Saulo se separaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Y estuvo allí que... Ok. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando. ¿Cuál fue la primera señal distintiva de su conversión? La oración. O sea, pública, la señal pública, no la interna, ¿no? La pública. Porque la interna ya es lo que Dios hace con ustedes. ¿Por dónde vamos? Versículo 12, ¿no? Ahora. Ok. Y ha visto en una visión un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces vemos aquí realmente que Dios llamó, que Dios también produce conversión, ¿verdad? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿En dónde más está esto? Ya está claro lo que sucedió acá, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿para qué se citó este pasaje? Este pasaje se citó para que ustedes y yo pudiésemos comprobar que Dios llama, pero también Dios da el don del arrepentimiento verdadero. Dios da. La Biblia dice que no hay hombre que nunca peque. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, ¿verdad? Los mejores hombres, es que suena extraño, los hombres creyentes han pecaron en la historia del pueblo de Dios. Sí. ¿A quiénes les recuerdo? David, Abraham también. Ahora Moisés, Noé, ¿quién más? Completico el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. En los tiempos de Jesucristo, ¿quién? Pedro, Judas. Pedro, estoy hablando de los del pueblo de Dios. Pedro, Juan. O sea, ahora dígalo así, Esperanza, toma el nombre de alguien acá. ¿Quién más? Aparte de Moisés, aparte de... No te demores tanto, o no hay. Aparte de Moisés, aparte de Pedro, dice Esperanza, todos todavía pecamos, pero acuérdense, el verdadero creyente huye pecar. ¿Oyeron? El verdadero creyente huye pecar. ¿Se acuerdan cuando José estaba a punto de caer, ¿verdad? El verdadero creyente huye, le da... Sí, o sea, ¿por qué? Porque el temor de Dios
están ahí, el verdadero creyente realmente. Cuando una persona no es redarguida, no es creyente todavía, porque el verdadero creyente sabe cuándo pecan, ¿verdad? Por la palabra de Dios sabe, y tiene una voz interna incluso que está ahí, su propia conciencia le recuerda, ¿verdad? Ahí está. Entonces, gracias a Dios hay una provisión para el verdadero creyente a la hora del arrepentimiento, y esa provisión es con base al pacto de gracia que Dios ha establecido para que el creyente acuda en arrepentimiento a Él. ¿Sí? Voy a leer aquí lo que dice la confesión. Si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en pecados. O sea, cuando digo pueden, no es que puedan, sino que en ocasiones caen en pecados. ¿Sí? Dios en el pacto de gracia ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Por eso dije la semana pasada que el arrepentimiento hace parte de la vida del creyente. ¿Sí me hago entender? La vida del creyente. Y entonces, hace rato dije, ¿qué hay que hacer como cristiano? Nada. Y a la vez, tenemos que proceder siempre al arrepentimiento. ¿Estamos? Dime. El arrepentimiento es una de esas obras de las cuales el Señor instituyó para que nosotros viviésemos en ellas. ¿Podríamos decir? No. ¿Por qué razón? Porque cuando uno hace esas obras es porque estamos en una comunión con el Señor. El arrepentimiento no es hacer, sino confesar lo que hice o no hice para el Señor. ¿Sí? Otra vez lo voy a decir. Por ejemplo, le damos un vaso de agua a un necesitado. Esa es una obra que Dios había preparado en su providencia para nosotros hacerlo. Pero antes, ese no es el ejemplo, lo voy a hacer de otra manera. Lo voy a decir de otra manera. Usted va a dar una ofrenda en la iglesia. Este sí es un ejemplo real. Usted va a dar una ofrenda. Usted va a dar al Señor, ya sea material o de acuerdo a lo que va a dar una ofrenda. Pero ¿qué pasa si usted se acuerda antes de dar la ofrenda que está en disensión o no está en comunión con su hermano? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, cuando usted va a ayudar, cuando se trata de las obras que uno hace, pero antes de hacer esas obras, nuestro corazón tiene que estar en paz, en comunión con Dios. ¿Y eso qué lo logró? El arrepentimiento. ¿Sí me comuniqué en eso? El arrepentimiento. Es decir, perdonar, pedir el perdón por nuestros pecados, ponernos en paz con el hermano, ponernos en esto, eso ya es estar en paz con el Señor. Y después, para que esa obra sea agradable a Dios, ahí sí lo hacemos. Pero cuando usted es una persona que no está en esa comunión de santidad, de arrepentimiento constante al Señor, usted puede hacer maravillas, pero esas maravillas nos llevan a separarnos y a dejar al Señor, y en última, si no es creyente, al propio infierno. ¿Me hago entender? ¿Quedó clara esa pregunta? No quedó clara. La pregunta era, cuando nos arrepentimos. No, de las obras. Por eso, esas son las. Cuando se hace una obra, no, si el arrepentimiento forma parte de las obras
que el Señor ha ordenado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Ok. El arrepentimiento forma, bueno, lo voy a explicar de varias maneras. El arrepentimiento de lo que se llama en la Biblia la conversión. Convertirse al Señor. La palabra técnica es metanoia, es decir, volverse atrás. El arrepentimiento, yo cometí un pecado, entonces como cometí un pecado, entonces yo tengo que arrepentirme con la ayuda del Espíritu Santo, obvio que no puede ser de otra manera. Yo me arrepiento, pero aquí me estoy arrepintiendo en el marco de mi proceso de santificación. En el marco de mi proceso de santificación. Cuando usted lee el tema de la conversión, realmente es una cosa permanente. ¿Sí? Bueno, otra forma de ilustrarlo. El arrepentimiento. Usted está trabajando en su computador y algo sucedió. Se filtraron unas páginas, el computador, no sé cómo se llamará, se trabó allí. Entonces usted llama al técnico y le dice, haga esto primero, no lo apague, pero ¿qué digo? Reinícielo. Hay una forma que es reiniciar. No lo apagó, sino que lo reinició. Exacto. Cuando el creyente verdadero peca, lo que tiene es que, ¿qué cosa? Reiniciar. La idea es reiniciar, porque no quedó totalmente apartado de Dios. ¿Sí me van a entender? Entonces, reiniciar, y eso es metanoia. Volverse atrás para empezar nuevamente en esa comunión con el Señor. ¿Sí? Entonces, eso hace parte de lo que hay que hacer ya como creyente. Y eso hace parte de nuestra mortificación, de nuestro pecado. ¿Sí? Sí, pero específicamente, el arrepentimiento es eso que hacemos para estar en paz con Dios. Es un fruto también, otros lo dicen, es un fruto de la fe. Sin fe no puede haber arrepentimiento. ¿Me hago entender? Y como sé que los confundí, entonces los invito para el próximo domingo. Volver a ¿sí? Entonces la pregunta, entonces digo algo concreto. Nosotros sabemos que mentimos, ya esto es lo concreto, mentimos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo en la práctica se evidencia el arrepentimiento? Cuando decimos la verdad, confesando de que he cometido un pecado. ¿Y qué más? O sea, ¿sí ves? Bueno, y hay algunos que hacen eso y no son creyentes. Digo, ay, te ofendí, me arrepiento. Entonces, acuérdense, resulta que más adelante lo tomamos. El arrepentimiento obviamente tiene que empezar porque usted no está reflejando la justicia de Cristo. No es simplemente mentir, sino que no estoy siendo consecuente con la justicia que ya está en mí y es la del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos debe mover. Pequé como aquel que llegó a casa otra vez. ¿Pequé contra quién? Pequé contra el cielo, pequé contra Dios. No es que, me arrepiento porque no. El arrepentimiento tiene que tener su fin a la gloria de Dios. No es, repito, pequé y me arrepiento, no. Pequé contra Dios y pequé contra su creación o su obra, su iglesia. ¿Me hago entender? Y el medio que Dios utiliza este es otro tema, pero que va allí, el medio que Dios utiliza para el arrepentimiento, el instrumento, ¿sabe cuál es?
la ley de Dios. ¿Escucharon? La ley de Dios. Si no somos redarguidos con base en la ley de Dios, entonces, porque ¿qué es el pecado? Atentar contra la ley de Dios. Por eso cuando me estoy arrepintiendo, no solamente estoy diciéndole perdón al hermano, sino que lo que le estoy diciendo, mira, yo atenté contra Dios cuando te ofendí a ti, y obviamente a ti también. Dejemos mejor acá, ¿no? Porque si no lo entendemos así, fíjense que hoy dejé un puntico ahí. ¿Cuál es el instrumento que Dios usa para que nos demos cuenta que debemos arrepentirnos? El instrumento, la ley de Dios. ¿Sí me va a entender? ¿Y cuál es el medio que Dios usa para producir una propulsión a hacer eso? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Y a la vez nosotros tenemos, con base en esa ayuda del Espíritu, hacer. Ay, qué pena, Lucas, te ofendí. Suena muy diplomático. No, ofendí a Dios. Por eso cuando Dios dijo, el que mate a una persona, realmente está atentando, en primera instancia no con la persona, está atentando contra mi imagen. ¿Me hago entender? Y el que ofende a una persona, porque Cristo dijo, no solamente es matar, sino que el que se enoja está atentando contra Dios mismo. Ok. Tomemos tinto y que Dios nos ayude. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta escuela. Vamos todavía, Señor, arañando cosas. Todavía estamos lejos de profundizar más y más. Todavía nos falta más, Padre, desentrañar mucho de lo que es arrepentirse, Señor. No es meramente una repetición de confesión. Es mucho más, Señor. Señor, gracias. Danos más sabiduría, Señor. Yo te pido que me des iluminación espiritual para entender más y que podamos ser, que el Espíritu Santo nos haga más conscientes, más agudos, que nos ejercite más para entender que no es solamente ofender a Dios y arrepentirse. Es algo más profundo, más delicado, Señor. Cada vez que pecamos estamos atentando contra tu majestad. Contra ti, no es solamente contra cualquiera de nuestros semejantes, contra ti, Señor. Estamos siendo violentos contra tu ley. Así que, Señor, ayúdanos a guardarnos, a vivir, a pedir que vivamos, Señor, en santidad. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén.